Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para iniciar la clase de discipulado del día de hoy, viernes 18 de julio? Estamos por iniciar un gran tema. Bueno, toda la palabra de Dios es maravillosa, ¿verdad? Y nos da siempre luz en el conocimiento de su palabra. ¿Cómo estás, Araceli, Berta? Muy buenas tardes o noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Dios les bendiga siempre, siempre atentas a las clases y eso es de gran bendición porque vamos creciendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida también. Alice, ¿cómo estás? Buenas noches. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos. Listas, muy bien, Betty, excelente. Bueno, vamos a orar y vamos a dar comienzo a esta clase. ¿Cómo se titula? La última rebelión. Suena interesante. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, tu palabra cada día, Señor. Te agradecemos, bendito Padre, el honor y privilegio de conocerte cada vez más y más por medio de las Escrituras, que nos revela tu Espíritu Santo, que eres tú mismo, Señor, con nuestro Señor Jesucristo a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre. Inclinamos nuestro oído a tus razones y con suma atención, Señor, escuchamos tu mensaje. Gracias te damos por todos nuestros hermanos, Señor, tus discípulos, tus siervos, Señor, tus hijos amados, Señor, que escuchan tu palabra, Señor, porque sabemos que tienes planes para con ellos, Señor, en el ministerio. Y sabemos, Señor, que los edificas como nos edificas a todos tus hijos, para que Cristo sea hallado en nosotros, Señor. Y nosotros podamos, bendito Padre, entregarte buenas cuentas de la mayordomía que nos has confiado. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenidos. Un abrazo a Lolita. Bendiciones. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la última rebelión que habrá en tiempos apocalípticos, ¿verdad? En los últimos tiempos. Y hemos estado estudiando en las últimas semanas acerca de cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Y hemos aprendido muchas cosas. Podemos ver que mientras el mundo sigue una corriente, Dios nos enseña cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Janet. Bendiciones. Cali, ¿cómo estás, hermanita? Qué gusto que estás aquí. Te mandamos un fuerte abrazo. Todos los que te amamos, que somos todos los que estamos conectados y aún más personas que te aman. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Amén. Gloria al Señor. Y dice así, 19, 19. Dice así. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dice, si ¿quién montaba un caballo y de qué ejército está hablando la escritura? Aquí. Vamos a Apocalipsis 19, 11. Dice así, entonces vi el cielo abierto. Aquí está el apóstol Juan, por medio de dice la escritura, que él fue arrebatado al cielo en el espíritu y le fue revelado todas las cosas que van a acontecer en el futuro. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Amir, ¿cómo estás? Buenas noches. Cosas que van a suceder en el futuro, ¿sí? Y entonces esto le fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, porque él estaba ahí preso por causa del evangelio del Señor. Y ahí el Espíritu de Dios lo lleva en el espíritu, en su espíritu humano, no es que no es que lo haya trasladado allá, sino fue en el espíritu, y le revela todas estas grandes cosas
que están registradas en el libro de Apocalipsis y que están también sustentadas en varios profetas del Antiguo Testamento como Daniel, Ezequiel, entre otros, Isaías, entre otros, ¿sí? Y entonces vemos aquí, ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice así: entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. A ver, ahí les va las pistas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí les va. Ay, gracias, Pati. Bendiciones. Para ustedes también, bendiciones. Dice entonces aquí: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Más pistas, a ver, ¿qué te revela el Señor? Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de este varón fiel y verdadero, de la boca del Verbo de Dios, tú ya sabes quién es, yo también. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios es amor y ha intentado de una y de otra manera a los que todavía no se rinden al Señor. Gracias a Dios que tú y yo ya nos rendimos al Señor, para llamarlos, porque Dios no quiere que nadie tenga un destino demasiado oscuro, demasiado tenebroso. Por eso Dios Padre envió a su Hijo para rescatarnos de ese terrible destino para todos aquellos que rechazan la salvación. ¿Sí? Y dice nuevamente en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda. ¿Se acuerdan de la espada de dos filos, que es la palabra de Dios? Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? El mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es este varón, ¿sí? Que está montando, perdone, que monta este caballo blanco, ¿sí? Y su nombre también es Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Es ese varón que está vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Te acuerdas que él derramó su sangre en la cruz del Calvario? Todavía esa sangre está vigente, está fresca, ¿sí? Y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, ustedes se acordarán. En el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora ya sabemos quién es este varón que va a montar ese caballo blanco, porque esto habla del futuro. Bien, regresando nuevamente a Apocalipsis 19. Dice, y vi a la bestia, ¿sí? Apocalipsis 19. Dice así, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese ejército son aquellas, lo que acabamos de leer aquí, estos hermanos, vamos a decirlo así, que también tienen vestiduras blancas. Ahí podemos estar tú y yo también. Esas vestiduras blancas y también montaban a caballo. Es el ejército de Dios, es el ejército de Dios, lo estamos viendo en las escrituras. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí hay algo que tenemos que saber. Muy bien. Los reyes de la tierra, ¿sí?, se refiere a lo que menciona, y vamos a dejar que sea la misma escritura quien nos va revelando todas las cosas. Sé que esto está muy revelador, pero no queremos desviarnos, ni equivocarnos, ni nada. Queremos centrarnos solamente en la palabra para recibir el mensaje directo de las mismas escrituras. ¿Sí? Esos reyes de la tierra, vamos a Apocalipsis 16, 14, dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ¿sí?, para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Vamos a verlo. Apocalipsis 16, 14. ¿Quiénes son esos 16, 14? Dice así. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Estos reyes de la tierra no somos nosotros, o no son hermanos santos fieles que están de parte de Dios. Ellos, estos reyes de la tierra son potestades, son reinos que reinarán en aquel entonces, ¿sí? Y que siguen al anticristo. Esos reyes de la tierra son los que se refieren aquí a Apocalipsis 16, 14. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Apocalipsis 17, versículo 12. Apocalipsis 17, versículo 12. Nos vamos, aquí tenemos la escritura. Dice así, Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero es el Señor Jesucristo. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que están del lado del Señor Jesucristo, son llamados y elegidos y fieles. Está hablando, hermanos, de una gran guerra que va a haber, la llamada la guerra de Armagedón. ¿Sí? Esta guerra es todos estos personajes, vamos a decir así, se van a reunir para guerrear. Y se refiere a la batalla que se librará en Armagedón. Armagedón. Armagedón es una palabra hebrea, ¿sí? En Apocalipsis 16, 16 dice, capítulo 16, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. ¿Ven? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar está en el valle de Josafat, según el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo del 9 al 16. Este lugar está en el valle de Josafat, ¿sí?, muy cerca de Jerusalén. Amén.
dices, bueno, esta batalla, ¿dónde se va a librar? ¿En el cielo, en la tierra o en dónde? Vamos a seguir leyendo la escritura. Versículo 20, Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia, vamos acá, Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia, ¿sí? Es el diablo, es Satanás, el diablo mayor, por decirlo así, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, delante de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. ¿Quiénes? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bendito Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Qué terrible eso, ¿verdad? Sabemos que estas personas tenían una potestad dentro de ellas, pero eran seres humanos con una potestad dentro de ellas. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, con su boca, ¿sí? Con su boca, los demás fueron muertos con la espada. De su boca salía una espada. Acuérdate que la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿sí? Que salía de la boca del Señor Jesucristo, porque era el que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que luchaban contra el Cordero. Qué cosas tan tremendas, hermanos. Esto va a suceder, es verdadero, va a suceder, ¿sí? Apocalipsis 20, versículo 1. Apocalipsis 20, versículo 21. Dice, vi un ángel que descendía del cielo. Ahí está Juan viendo lo que estaba sucediendo y dice, y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. A veces nos hemos preguntado, o nos han preguntado, y también nos hemos preguntado nosotros, bueno, la maldad que hay en el mundo, tanta maldad que hay en el mundo, está siendo influenciada por demonios, por demonios. ¿Y hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo? Bueno, los tiempos son de Dios. Aquí sí los tiempos son de Dios. La salvación es para hoy. Pero todos estos tiempos que estamos leyendo son en los tiempos del Señor. Esto va a suceder. La salvación de las personas es para hoy, es para hoy. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres reciban la verdad que los haga libres y sean salvos. Pero en los tiempos del Señor suceden todas estas cosas, ¿sí? Nuevamente Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo. ¿De dónde? Del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe muy bien todas estas cosas y sabe que le queda poco tiempo y se quiere llevar a muchos a las tinieblas. Se los quiere llevar, se quiere llevar a muchos al infierno. Los quiere llevar. Quiere que mueran en sus pecados. Él es el engañador, el que está detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo.
Él quiere ser adorado. Él se quiso sentar en el trono de Dios. Él es un traidor, él es un mentiroso. Él quiere que lo ignoremos. Pero Dios dice en su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. La Escritura dice que no tenemos lucha contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo quiere que no sepamos estas verdades, pero la verdad de las cosas es de que tenemos que saber que el tiempo de Satanás está cerca. Él sabe que le queda poco tiempo, pero aún en este poco tiempo que le queda, se quiere llevar a muchos. Por eso es importante que tú y yo, hola Marinita, bienvenida. Por eso, por eso Dios quiere que tú y yo sigamos predicando el Evangelio para que mucha gente que no lo conozca se salve, se salve. Te tiene a ti y a mí para predicar el Evangelio. Amén. Dios poniéndonos una carga en nuestro corazón. Nosotros ya somos salvos. Alabado sea el Señor. Gracias por las oraciones que alguien intercedió por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y somos salvos. Y creemos que esa esperanza viva que está reservada en los cielos para alcanzar la salvación está en los planes de Dios para nuestras vidas y sabemos por fe que lo vamos a alcanzar. Pero ya estamos en el camino, ya estamos en el camino hacia la vida eterna. Gracias a Dios por la palabra que nos da. Pero todas estas cosas van a suceder, hermanos. Todas estas cosas van a suceder, pero mientras no suceden, tenemos que predicar el Evangelio. Pero el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿sí? Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, el diablo será encadenado. Será encadenado. Y que él es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y será atado por 1000 años. 1000 años. Mientras por fe nosotros estemos en el milenio con el Señor, ¿sí? Mientras estemos ahí con Él, el diablo va a estar atado. Va a estar atado por 1000 años. Versículo 3 y dice, y lo arrojó al abismo. ¿A dónde será arrojado? Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Va a estar atado. No se puede quedar atado, Señor. Los planes de Dios son perfectos. Vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Entonces, el anticristo y el falso profeta serán los primeros en ser echados al lago de fuego, como lo hemos leído en las Escrituras. Serán lanzados vivos, ellos no pasarán por la muerte y la resurrección. El abismo será una prisión temporal para el diablo. Una prisión temporal para el diablo. Apocalipsis 13:11 dice así. 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Este quién es? Este es el mismísimo diablo, ¿sí? Es el que influencia a las personas a hacer lo malo, ¿sí? Es el que influencia a las personas a hacer lo malo. Él es el tentador, el acusador de los hermanos. Él nos tienta a hacer cosas y nos acusa, ¿sí? Él es el mentiroso, el padre de todas las mentiras. Ese es el diablo y Satanás, es malo, ¿sí? El que viene a matar, a robar, a destruir, pero ¿qué crees? Para eso vino el Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será vuelto, pero será suelto de su prisión. Será suelto. Después de esos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá, como dice en el versículo 8, a engañar a las naciones. O sea, fue encerrado 1000 años y saldrá a hacer la misma función que sabe hacer, engañar. Engañar y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. O sea, él sale del abismo, ¿sí? Es desatado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Se va a arrepentir? Jamás se va a arrepentir. ¿Sí? Él saldrá a engañar a las naciones porque esa es su naturaleza. Matar, robar, destruir. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Imagínate el ejército que va a levantar. El número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuántos? Bien, Gog y Mog, conforme al libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, del 2 al 3, y capítulo 39, del 1 al 4, pertenecen a Ros, Mesec y Tubal. Son 3 regiones que corresponden a Rusia, Moscú y Tobolsk, como los extremos del norte. Fíjate, ¿de dónde van, dónde va a ser todo esto, sí? Esta será la última batalla en la tierra. ¿Dónde se va a librar? La batalla de Armagedón, precisamente ahí, ¿sí? Pertenecen a Ros, Mesec y Turbal, que son regiones que corresponden a Rusia, a Moscú y a Tobolsk. Eso dice la misma escritura. Ahí no menciona Rusia, ni Moscú, ni Tobolsk, pero esas regiones corresponden a ese lugar. Bien, esta será la última batalla en la tierra, la última rebelión de Satanás usando a la humanidad contra Dios. Demonios que se van a levantar contra el Cordero. ¿Sí? Bien, habrá una gran batalla como nunca jamás la hubo. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, subieron sobre la anchura de la tierra. ¿En dónde va a ser esta batalla? En la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Campamento de los santos en el tiempo apocalíptico. A ver cómo está esto está muy revelador. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Quiere decir que esta batalla no va a ser en el cielo. Esta batalla va a ser en la tierra. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí Dios termina con ellos. ¿Sí? Aquí Dios termina con ellos. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien, el campamento de los santos es el alojamiento de los creyentes vencedores, ¿sí? Nuevamente vamos a decirlo así. El campamento de los santos es el alojamiento de los creyentes vencedores. Serán los ejércitos celestiales, según menciona Apocalipsis 19:14, que acampan en la tierra. Recordemos esto. Mientras está el milenio, habrá una humanidad en la tierra durante los 1000 años. Unos seguirán a Cristo, serán unos nuevos vencedores, y otros serán engañados por el diablo.
La ciudad amada es Jerusalén, la morada del remanente de Israel. Los santos vencedores y el remanente de Israel son el pueblo fiel de Dios sobre la tierra en el milenio, quienes permanecen al lado de Dios y a favor de Él. Al final del milenio, hermanos, Satanás instigará a la humanidad rebelde a atacar al pueblo de Dios. Y van a ser muchos, tantos como la arena del mar. Y de Dios, fíjate, y de Dios descendió fuego del cielo para acabarlos. Y dice, y los consumió. ¿De dónde venía ese fuego? Del cielo. Vamos a ver escrituras que hablan de este proceder de Dios. Por ejemplo, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, que esta es una manera como Dios destruye, ¿sí? Cómo castiga a todos aquellos rebeldes, ¿sí? Rebeldes, que lo hizo también aquí. Mira, ve, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Sí? Aquí estaban todos los homosexuales, ¿sí? Los homosexuales que estaban justamente en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y aquí Dios lanzó desde los cielos fuego y azufre y destruyó estas ciudades perversas, malvadas, y los demonios estaban en esas personas, y bueno, sabemos esta historia. Gloria al Señor. El libro del profeta Isaías, capítulo 64. Vamos al libro del profeta Isaías. Aquí lo tengo. Isaías, versículo 64. Versículo 1 y 2. Dice así: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Ahí está otra cita bíblica, hermanos. O sea que Dios sí lo va a hacer. Dios es bueno, Dios es fiel, pero estos seres que se levantaron contra el Cordero, el mismo Padre Celestial enviará fuego del cielo para destruirlos en esta gran batalla de Armagedón. En esta gran batalla de Armagedón. ¿Sí? Versículo 9 nuevamente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Estamos en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, ¿sí? Después de esto que había sucedido, de esta batalla, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, ya estaban ahí, acuérdense que fueron lanzados vivos, donde estaban la bestia y el falso profeta, ellos ya estaban ahí. Versículo 10, leámoslo nuevamente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
por los siglos de los siglos. Entonces, el lago de fuego ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios, ¿sí? No fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás, para el diablo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Gloria a Dios por esta palabra que Dios nos da, hermanos. Bendito sea el Señor. 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi un gran trono blanco. Nótese cada palabra. Y vi un gran trono blanco, no cualquier trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y el cielo. ¿Sí? Y vi un gran trono blanco, se refiere, el color blanco representa la justicia de Dios, lo que indica que el gran trono del Señor es un lugar de justicia. Es un lugar de justicia. Dios Padre dio todo el juicio, ¿sabes a quién? A su Hijo. El que va a juzgar es el Señor Jesús. ¿Quién va a estar sentado en el trono blanco? El Señor Jesús. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22. Dice así: porque el Padre, dice el Señor Jesús, aquí lo está diciendo el Señor Jesús, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Otra vez, el Señor Jesucristo dijo, en mi Biblia está con letras rojas, y aunque esté con letras negras, sigue siendo el Señor Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son los que no van a ser condenados? Aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que lo han recibido como Señor y Salvador. Esta es la verdad de la verdad, ¿sí? El Señor Jesús, el Padre ha determinado que sea el juez de vivos como de muertos, no solamente de vivos, también de muertos. Vamos a Hechos capítulo 10, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así dice el Señor. Aquí mismo, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. ¿Quién es el que va a estar sentado en el trono blanco? El mismo Señor Jesucristo. Sí. 17:31. Dice también aquí la escritura. Versículo 30, para que podamos tener el contexto más claro, ¿sí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos habla de misericordia, de gracia.
misericordia y gracia. Y alguien podría decir, pero ¿cómo Dios quiere que yo me arrepienta? Pues sí, para que no te vayas al infierno, o a la tribulación, o a la gran tribulación. Sí, alabado sea el Señor, que nos manda siempre a hacer cosas hermosas y buenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue? Es el Señor Jesucristo, quien va a juzgar a vivos y a muertos. Amén. Está muy clara la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Tú imagínate esa escena, aunque no es una escena de teatro, ni de cine, ni nada de esto. Imagínate, yo te animo a que te imagines lo que va a suceder. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Por qué estaban de pie? Significa que resucitaron, ¿sí? Y vi porque un muerto siempre está acostado. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, quiere decir que habían resucitado. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Tú crees que a Dios se le va a escapar algo? ¿Tú crees que Dios es engañado? ¿Tú crees que a Dios de tantas maneras nos ha hablado su palabra para que nos arrepintamos y lo busquemos y nos convirtamos a Él y dejemos nuestros malos caminos para seguirlo a Él? Él es bueno, y tan bueno que fue a la cruz. Es bueno. El Señor Jesús derramó su sangre. Eso habla de que es bueno. Es bueno porque por amor fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Eso es bueno. Dios es bueno. Pero aquí, en el trono blanco, va a juzgar con justicia, según las cosas que estén escritas en los libros. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta es la resurrección de los incrédulos para juicio después del milenio. Estarán delante del trono blanco. Y algunos podrían decir, yo no creo en eso. ¿Sabes qué? Para aquel que no crea esto, se va a llevar una sorpresa, porque ahí va a estar. Y se va a acordar que alguien se los dijo. Y se va a acordar, ¿sí? Porque van a ser juzgados según las obras que estén en esos libros. Hay otro libro que fue abierto, que es el libro de la vida, donde está el registro de los nombres de los creyentes. Tu nombre, hermano, y mi nombre están inscritos en el libro de la vida. Es el registro de los nombres de todos los creyentes. Amén. Apocalipsis 13:8. Si nosotros estamos ahí, alabado sea el Señor. Apocalipsis 13:8. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Dice así:
y la adoraron todos los moradores de la tierra. Vamos a leer el versículo 7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8. Dice así la escritura: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Como habla del libro de la vida, la palabra de Dios, ¿sí? Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 20. Aquí hay una escritura en el Evangelio. Lucas 10, 20. Dice así. Lucas 10, 20. Pero no regocijéis de que los espíritus... Vamos desde el versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, o sea, los discípulos del Señor Jesús que habían sido enviados a predicar, a sanar, ¿sí? Y dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor, dice el Señor Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos la autoridad de hollar serpientes, escorpiones, reprender a Satanás en el nombre de Jesús, y nada nos dañará. Versículo 20, y hace una gran declaración el Señor y dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, ¿sí? No regocijéis de que los demonios les obedecen, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese sí es un motivo de regocijo, porque no pertenecemos más al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Somos de Cristo y para Cristo. Alabado sea el Señor, hermanos, de lo que Dios nos está revelando. Amén. Todo lo que tú hagas, todo lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios, no es en vano. Guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu corazón. Entonces, los muertos incrédulos, fíjense, vamos de nuevo a Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó sus muertos que había en él. El mar entregó sus muertos que había en él. Los muertos incrédulos que murieron en el mar, ¿están en el mar? No, están en el Hades. Los muertos incrédulos que murieron en el mar, ¿están en el fondo del mar? No, están en el Hades y no en el mar. Estos muertos se refiere a los espíritus o demonios de los seres vivientes de la era preadámica. Es decir, esa es otra historia importante que debemos de analizar más adelante, ¿sí? Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Entonces, el lago de fuego, haz de cuenta que es como el basurero de todo el universo. Ahí se ha arrojado todos aquellos que nieguen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aún en la tribulación, en la gran tribulación, y rechacen al Señor como Salvador, como su Salvador. Y también estará ahí la muerte y el Hades. Amén. Capítulo 20, versículo 15 de Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Otra vez. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los incrédulos son lanzados al lago de fuego porque rechazaron al único que los podía salvar, al Señor Jesucristo. Ninguna, hermanos, ninguna religión nos salva. El único que nos salva es el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús nos salva. Solo el Señor Jesús es nuestro Salvador. Ninguna religión salva. Solo el Señor Jesucristo es el Salvador. Amén. Alabado sea el Señor por su palabra. En la próxima clase vamos a estudiar acerca de el cielo nuevo y la tierra nueva. Capítulo 21 de Apocalipsis. Amén. Y le damos gracias a Dios porque nos revela su palabra, nos da más luz en medio de toda la luz que ya nos ha revelado por medio del pastor. Está muy atento a todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. Es el libro de la revelación. Apocalipsis significa el libro de la revelación del Señor Jesucristo. Son todos esos hechos van a suceder, lo creamos o no lo creamos, y nosotros sí lo creemos porque escrito está. Por eso lo creemos y nos está siendo revelado por el Padre Celestial. Y le damos gracias a Dios que tu nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y queremos alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Ese galardón que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Para nosotros, Cristo Jesús es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro Salvador, es todo en nosotros y por nosotros. Sí, de lo que se pierden todos aquellos que rechazan al Señor Jesús. Pero Dios los ama y no quiere que ninguno de ellos se pierda. Así que, hermanos, sigamos orando por todos aquellos que han endurecido su corazón para que sean salvos y estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos das. La recibimos, Señor, con mansedumbre en nuestros corazones, con suma atención, Señor, sabiendo que nos estás hablando las maravillas, Señor, de tu palabra. Gracias por revelarnos la verdad que nos hace libres. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Bueno, hermanos, les recordamos que el próximo sábado 23 de agosto vamos a tener bautizos en agua. Va a ser aquí en Valle de Bravo, ¿sí? El sábado 23 de agosto estamos mandando la invitación para aquel que se quiera bautizar y no se haya bautizado en agua, pueda llevar a cabo esta instrucción de Dios, ¿sí? Porque Dios nos llamó a bautizarnos en agua. Las clases en la Ciudad de México van a ser el 20 de julio y el 3 de agosto, lo que significa que pasado mañana, el domingo a las 9 de la mañana, será la primera de 2 clases de bautizos en agua. En Valle de Bravo va a ser el 27 de julio y el 10 de agosto. Y las dos iglesias, que son una sola iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, va a haber bautizos para ambas sedes el sábado 23 de agosto a las 11 de la mañana en Valle de Bravo. Entonces, Ciudad de México, 20 de julio y 3 de agosto. Ciudad de México, la primera y la segunda clase de bautismo a las 9 de la mañana. Y las clases para Valle de Bravo serán el 27 de julio y el 10 de agosto también a las 9 de la mañana. ¿Ven? Así que va a ser un gran acontecimiento. Nos vamos a gozar con nuestros hermanos que se vayan a bautizar. Los que no lo hayan hecho, los animamos a que lo hagan porque es una gran celebración y una gran obediencia al Padre Celestial. Es cuando el cielo se abre y Dios dice, este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. Amén. Vamos a testificar de lo que Dios ya hizo en nosotros ante muchos testigos y vas a ver qué experiencia tan maravillosa. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo estaremos, si Dios nos los permite, en la iglesia de México. Valle de Bravo tiene su predicador para el domingo, no falten. ¿Sí?
Les bendecimos, el pastor siempre les manda un fuerte abrazo y siempre estamos orando por ustedes. Bendiciones para todos, hermanos. Muy, muy buenas noches. Bendiciones.